Tal vez has intentado leer la Biblia, pero en algunos momentos has sentido que es demasiado extensa, demasiado profunda o difícil de comprender. Comienzas en Génesis, avanzas algunos capítulos, encuentras nombres, historias, mandamientos, profetas, salmos, cartas, y entonces te preguntas, ¿cuál es el mensaje central de todo esto? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de tantas páginas? ¿Existe una clave que me ayude a entender mejor la Biblia? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas, porque Proverbios capítulo 1 no es solamente la introducción a un libro de consejos, es una puerta espiritual. Es como un mapa que presenta, de forma sencilla, algunos de los grandes temas que aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis. En este capítulo, encontramos la voz de Dios llamando al ser humano. La diferencia entre el sabio y el necio, la seducción del pecado, la importancia de escuchar la corrección, las consecuencias de nuestras decisiones y la promesa de seguridad para quien aprende a vivir bajo la dirección del Señor. Por eso, podríamos decir que quien comprende verdaderamente Proverbios, comienza a comprender el corazón de toda la Biblia, no porque un solo capítulo sustituya toda la Escritura, sino porque en él aparecen las grandes preguntas que acompañan al ser humano a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Escucharás la voz de Dios o seguirás tu propio camino? ¿Aceptarás la sabiduría o despreciarás la corrección? ¿Caminarás con personas que te acercan al bien o permitirás que te conduzcan hacia la destrucción? ¿Vivirás confiando en Dios o dependerás solamente de tus propios pensamientos? Hoy vamos a entrar profundamente en este capítulo, y puede ser que, al terminar este mensaje, no solamente entiendas mejor el libro de Proverbios, sino que también comiences a ver toda la Biblia con nuevos ojos. Antes de continuar, respira profundamente, abre tu corazón. Porque esta palabra no fue escrita solamente para aumentar nuestro conocimiento, fue escrita para transformar nuestra manera de vivir. Proverbios capítulo 1 comienza explicando el propósito del libro. Dice que estos proverbios fueron escritos para aprender sabiduría y disciplina, para comprender palabras de inteligencia, para recibir instrucción que produzca una vida prudente, justa, recta y equilibrada. Observa algo importante. La sabiduría bíblica no consiste solamente en saber muchas cosas. Una persona puede tener estudios, experiencia, dinero, reconocimiento, y aún así tomar decisiones que destruyan su familia, su paz y su futuro. La sabiduría de Dios no es una colección de datos, es la capacidad de vivir correctamente, es saber qué hacer cuando las emociones están confundidas, es aprender a responder cuando alguien nos hiere, es controlar nuestras palabras cuando estamos enojados. Es reconocer una mala decisión antes de sufrir sus consecuencias. Es saber cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio desde el comienzo.
Proverbios nos muestra que la Biblia no fue dada solamente para ser estudiada, fue dada para ser vivida. Y este es uno de los grandes mensajes de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, Dios no solamente entregó mandamientos a su pueblo, también les enseñó cómo vivir como una nación diferente, cómo tratar al extranjero, cómo cuidar a los débiles, cómo administrar la justicia y cómo mantener el corazón apartado de la idolatría. En los Evangelios, Jesús no solamente enseñó ideas espirituales, Él mostró cómo amar, perdonar, servir, orar, tener misericordia y obedecer al Padre. En las cartas del Nuevo Testamento, los apóstoles no solamente explicaron doctrinas, también enseñaron cómo vivir en familia, cómo trabajar, cómo tratar a los demás, cómo enfrentar el sufrimiento y cómo permanecer firmes en la fe. La Biblia siempre conecta la verdad con la vida. Por eso, cuando lees la palabra de Dios, no debes preguntarte solamente, ¿qué significa este texto? También debes preguntarte, ¿qué quiere cambiar Dios en mí a través de este texto? ¿Qué actitud necesito abandonar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué verdad necesito practicar hoy? La sabiduría comienza cuando la palabra deja de ser solamente información y se convierte en dirección. Después de explicar el propósito del libro, Proverbios 1 presenta una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Aquí encontramos la base de todo. El principio del conocimiento no es la inteligencia humana, no es el dinero, no es la experiencia, no es la opinión de la mayoría, no es lo que está de moda. El verdadero conocimiento comienza con el temor del Señor. Pero ¿qué significa temer a Dios? No significa vivir escondidos, pensando que Dios está esperando una oportunidad para destruirnos. El temor del Señor es una reverencia profunda. Es reconocer que Dios es santo, verdadero, poderoso y digno de obediencia. Es entender que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Es aceptar que su sabiduría está por encima de nuestras emociones, deseos y razonamientos. Temer a Dios significa que su voz tiene más autoridad que nuestros impulsos. Significa que preferimos obedecerlo, aun cuando no entendemos completamente el camino. Significa que no queremos vivir de una manera que entristezca su corazón. Este principio aparece desde las primeras páginas de la Biblia. En el Jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que decidir si confiarían en la palabra de Dios o en la voz de la serpiente. Dios había hablado con claridad. Pero la serpiente presentó otra interpretación. Les hizo pensar que Dios estaba reteniendo algo bueno. Les sugirió que podrían encontrar una vida mejor desobedeciendo. Y aquel fue el comienzo de la caída. El pecado entró cuando el ser humano decidió que su propio criterio era más confiable que la palabra de Dios. Desde entonces, toda persona enfrenta la misma decisión. ¿Quién tendrá la última palabra en mi vida? ¿Dios o mis deseos?
la verdad o mis emociones. La sabiduría del cielo o la presión de las personas. Por eso Proverbios la 1 y 7 es tan importante, porque resume el conflicto central de toda la Biblia. El sabio reconoce a Dios, el necio desprecia la corrección. El sabio dice, Señor, enséñame. El necio dice, nadie puede decirme cómo vivir. El sabio acepta que puede estar equivocado. El necio convierte su opinión en una verdad absoluta. La diferencia entre sabiduría y necedad no está solamente en la capacidad de pensar. Está en la disposición del corazón. Una persona sabia puede no tener todas las respuestas, pero está dispuesta a aprender. Una persona necia puede conocer muchos textos bíblicos, pero rechaza cualquier palabra que confronte su comportamiento. Dios puede trabajar con un corazón humilde, pero es difícil guiar a alguien que cree que nunca se equivoca. Después, Proverbios 1 habla de escuchar la enseñanza del padre y de la madre. El texto dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto nos muestra que la sabiduría también se transmite. La fe no fue diseñada para vivir solamente dentro de un templo. Debe entrar en la casa, debe aparecer en las conversaciones, debe ser visible en las decisiones cotidianas. Dios siempre tuvo interés en que una generación enseñara a la siguiente. En Deuteronomio, el pueblo recibió la instrucción de hablar de los mandamientos de Dios dentro de casa, al caminar, al levantarse y al acostarse. En los Salmos, encontramos relatos de las obras de Dios que debían ser contados a los hijos. En el Nuevo Testamento, vemos la fe sincera que pasó de Loida a Yunas. Después llegó a Timoteo. Esto nos enseña algo muy importante. Las personas que vienen detrás de nosotros necesitan escuchar nuestras palabras, pero también necesitan observar nuestra vida. No es suficiente decir que Dios es fiel si vivimos dominados por el miedo. No es suficiente hablar de perdón si guardamos rencor durante años. No es suficiente enseñar sobre la oración si nunca permitimos que nuestra familia nos vea orando. No es suficiente hablar de amor si dentro de casa solamente existen gritos, humillaciones y indiferencia. La verdadera enseñanza se convierte en ejemplo. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde para cambiar el ambiente de tu familia, pero no es tarde. Puedes comenzar hoy. Puedes ser la primera persona que decide romper un ciclo de violencia, silencio, rechazo o falta de fe. Puedes comenzar a hablar palabras diferentes. Puedes pedir perdón. Puedes reunir a tu familia a una oración sencilla. Puedes mostrar que seguir a Dios no significa ser perfecto, sino vivir con un corazón dispuesto a ser corregido. Después de hablar sobre la sabiduría, Proverbios 1 presenta una advertencia. El padre dice al hijo, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no consientas.
Esta frase es directa. No consientas. No aceptes. No sigas. No participes. Aquí aparece otro gran tema de toda la Biblia: la seducción del pecado. El pecado casi y nunca se presenta diciendo: vengo para destruir tu vida. El pecado se presenta como una oportunidad, como una ventaja, como una salida rápida, como una forma de placer, como un camino para obtener algo sin tener que esperar. Los hombres descritos en Proverbios invitan al joven a unirse a ellos. Le prometen ganancias, le hablan de riquezas, le dicen que todos compartirán la misma bolsa. La invitación parece ofrecer compañerismo, poder y prosperidad. Pero detrás de aquellas palabras existe violencia, injusticia y destrucción. Así funciona la tentación. Muestra el beneficio inmediato y esconde la consecuencia final. Muestra el placer, pero no muestra la esclavitud. Muestra el dinero fácil, pero no muestra la vergüenza. Muestra la emoción del momento, pero no muestra las noches de culpa. Muestra la aprobación de las personas, pero no muestra la pérdida de identidad. La serpiente hizo lo mismo con Eva. Le mostró el fruto. Le habló de conocimiento, le prometió que sus ojos serían abiertos, pero no le mostró el dolor, el miedo, la separación y la muerte que entrarían por aquella decisión. El enemigo siempre esconde el precio, por eso necesitamos sabiduría, porque no todo lo que parece bueno es realmente bueno. No toda oportunidad viene de Dios. No toda puerta abierta debe ser atravesada. No toda persona que sonríe desea nuestro bienestar. No toda propuesta que promete ganancias traerá paz. No toda relación que produce emoción tiene la aprobación de Dios. Proverbios también nos enseña que debemos tener cuidado con las personas que influyen sobre nuestras decisiones. Si los pecadores quieren engañarte, no consientas. Puede ser que tú nunca hayas planeado hacer algo malo, pero comenzaste a caminar con personas que normalizaban lo incorrecto. Al principio te sentías incómodo, después comenzaste a escuchar, luego comenzaste a reír, más tarde comenzaste a participar. Y cuando te diste cuenta, ya estabas viviendo de una manera que antes jamás imaginabas. Las compañías influyen en el destino. Por eso el Salmo 1 comienza diciendo que bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Observa la progresión. Primero camina, después se detiene, finalmente se sienta. El pecado comienza como una visita y termina intentando convertirse en residencia. Jesús también habló sobre dos caminos, uno ancho, por donde muchos caminan, pero que conduce a la destrucción, y otro estrecho, que conduce a la vida. La multitud no siempre tiene la razón. El camino más popular no siempre es el camino correcto. A veces seguir a Dios significa decir no cuando todos dicen sí. Significa alejarte de ambientes que alimentan tu peor versión. Significa terminar conversaciones que contaminan tu corazón.
Significa rechazar propuestas que podrían darte dinero, pero destruirían tu conciencia. Significa perder la aprobación de algunas personas para conservar la paz de Dios. Quizá hoy necesitas observar quién está influyendo en tu vida. Las personas que escuchas te acercan a Dios o aumentan tu ansiedad, te ayudan a ser más íntegro o te enseñan a justificar lo incorrecto. Celebran tu crecimiento espiritual y se burlan cuando intentas cambiar. Respetan tus límites o siempre intentan llevarte a hacer lo que no quieres. No necesitas odiar a nadie, pero debes entender que amar a una persona no significa permitir que esa persona dirija tu destino. Después de advertir sobre el camino de los pecadores, Proverbios 1 cambia la imagen. Ahora la sabiduría aparece como una voz que clama en las calles. Dice que la sabiduría grita en lugares públicos, levanta su voz en las plazas y habla en medio de la ciudad. Esta imagen es poderosa. La sabiduría no está escondida. Dios está llamando. Dios está hablando. Dios está enviando señales, enseñanzas, advertencias y oportunidades de arrepentimiento. A veces pensamos, Dios no habla conmigo, pero quizá Dios ha hablado de muchas formas y nosotros no hemos querido escuchar. Habló a través de aquel versículo que tocó tu corazón. Habló a través de una conversación. Habló a través de una puerta que se cerró. Habló a través de una consecuencia. Habló a través de una persona que te corrigió con amor. Habló a través de esa incomodidad interior que no te permitía continuar en el mismo camino. Habló durante aquella noche en la que no pudiste dormir porque sabías que necesitabas cambiar algo. La sabiduría clama. Dios no disfruta viendo al ser humano caminar hacia la destrucción. A lo largo de toda la Biblia vemos a Dios llamando. Después del pecado, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás? Antes del diluvio, Noé anunció durante años que era necesario prepararse. Los profetas llamaron al pueblo al arrepentimiento. Juan el Bautista preparó el camino, diciendo que las personas debían volver su corazón a Dios. Jesús caminó por ciudades y aldeas diciendo, el reino de Dios se ha acercado. En el libro de Apocalipsis, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a un Dios que llama al ser humano. La pregunta no es solamente si Dios está hablando, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. En Proverbios 1, la sabiduría pregunta, ¿hasta cuándo amarán la ingenuidad? ¿Hasta cuando los burladores disfrutarán de sus burlas y los necios aborrecerán el conocimiento? La frase hasta cuando revela paciencia, pero también urgencia. Dios da tiempo. Dios espera. Dios ofrece oportunidades. Pero no debemos confundir paciencia con indiferencia. No debemos pensar que, porque todavía no hemos sufrido una consecuencia, nuestras decisiones no tienen importancia. Cada camino tiene un destino. Cada semilla produce un fruto. Cada hábito está construyendo
algo dentro de nosotros. La sabiduría hace una invitación: vuelvan a mi corrección. Aquí encontramos el corazón del arrepentimiento. Arrepentirse no significa solamente sentir culpa, significa cambiar de dirección. Es reconocer: estoy caminando por un camino equivocado y necesito volver. Tal vez durante mucho tiempo has asociado la corrección con el rechazo. Cuando alguien te corrige, inmediatamente sientes que no te ama. Pero la corrección de Dios no es una señal de abandono, es una señal de que todavía está trabajando contigo. Hebreos enseña que el Señor disciplina a quien ama. Un padre que ama no permite que su hijo camine tranquilamente hacia un precipicio. Él grita, él advierte, él interviene. Dios nos corrige porque puede ver lo que nosotros todavía no vemos. Tú ves una relación emocionante, Dios ve una herida futura. Tú ves una oportunidad financiera, Dios ve una trampa. Tú ves una respuesta que quieres dar en medio del enojo. Dios ve una familia quebrada por palabras que no podrán ser olvidadas. Tú ves una pequeña concesión. Dios ve el comienzo de una cadena. La corrección de Dios es protección. Pero Proverbios 1 también presenta una verdad seria. La sabiduría dice que muchas personas rechazaron su llamado, despreciaron su consejo y no aceptaron la corrección. Entonces, cuando las consecuencias llegaran, experimentarían el resultado de su propia elección. Este pasaje puede parecer duro, sin embargo, debemos entenderlo correctamente. Dios no está celebrando el sufrimiento de nadie. La Biblia declara que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que se convierta y viva. El problema es que llega un momento en el que las decisiones producen resultados inevitables. Si una persona ignora todas las señales, rechaza todo consejo y persiste en un camino destructivo, llegará el día en que recogerá lo que sembró. No porque Dios haya dejado de ser amoroso, sino porque las decisiones tienen consecuencias. La Biblia entera enseña este principio. Faraón endureció su corazón repetidamente y terminó enfrentando la destrucción había elegido. Sansón ignoró advertencia tras advertencia, hasta que perdió su fuerza, su libertad y su visión. El rey Saúl rechazó la dirección de Dios y fue consumido por el orgullo, los celos y el miedo. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros, pero permitió que la avaricia y la oscuridad crecieran dentro de él. La tragedia no comenzó en el momento final, comenzó con pequeñas decisiones repetidas. Por eso no debemos despreciar las pequeñas advertencias. Una pequeña grieta puede convertirse en una gran ruptura. Una mentira pequeña puede necesitar otras mentiras para mantenerse. Un resentimiento escondido puede transformar el amor en odio. Una deuda descontrolada puede convertirse en desesperación. Un pensamiento alimentado durante meses puede terminar dirigiendo toda nuestra conducta. Hoy es un buen día para detenerte. No mañana, no cuando todo se complique, no cuando alguien descubra lo que estás ocultando, no cuando ya no haya fuerzas. Hoy puedes escuchar la voz de Dios. Hoy puedes volver.
Hoy puedes pedir ayuda, hoy puedes confesar, hoy puedes abandonar ese camino, hoy puedes aceptar la corrección que antes rechazabas. Mientras hay voz, hay oportunidad, mientras hay convicción, hay esperanza, mientras tu corazón todavía puede escuchar. Dios todavía está llamando. Proverbios 1 dice que las personas comerán del fruto de su camino y se cansarán de sus propios consejos. Esta expresión describe una de las mayores tragedias espirituales. Vivir gobernados por nuestros propios consejos. Decir, yo sé lo que hago, yo no necesito ayuda, así soy, y nadie va a cambiarme. No me importa lo que diga la Biblia. Voy a seguir lo que siento. Pero nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones pueden engañarnos. Nuestra visión es limitada, no conocemos el futuro, no sabemos todo lo que existe detrás de una puerta. Por eso, necesitamos la dirección de Dios. La independencia absoluta de Dios no produce libertad. Produce confusión. El ser humano fue creado para caminar con su Creador. Cuando intentamos construir una vida sin Dios, podemos alcanzar cosas externas y continuar vacíos por dentro. Podemos tener reconocimiento y no tener paz. Podemos estar rodeados de personas y sentir una soledad profunda. Podemos tener dinero y vivir con miedo de perderlo. Podemos sonreír delante de todos y llorar cuando nadie está mirando. La sabiduría de Dios no promete una vida sin tormentas. Pero nos enseña a atravesarlas sin perder el alma. Y entonces Proverbios 1 termina con una promesa maravillosa. Pero el que me escuche vivirá seguro, tranquilo y sin temor del mal. Qué manera tan poderosa de terminar el capítulo. Después de las advertencias, aparece una puerta abierta. El que escucha, no dice el que sabe todo, no dice el que nunca falla, no dice el que tiene una vida perfecta. Dice el que escucha. Esta es la diferencia central. A lo largo de la Biblia, las personas que fueron transformadas no fueron personas perfectas. Fueron personas que, en algún momento, decidieron escuchar a Dios. Abraham escuchó y salió de su tierra. Moisés escuchó y volvió a Egipto. Samuel escuchó y respondió, habla, porque tu siervo oye. David escuchó la corrección del profeta Natán y se arrepintió. Los discípulos escucharon la voz de Jesús y dejaron sus redes. Zaqueo escuchó y cambió su manera de tratar el dinero. Pablo escuchó en el camino a Damasco, y toda su dirección cambió. La vida comienza a transformarse cuando escuchamos. Escuchar bíblicamente no es solamente percibir un sonido, es recibir la palabra, con disposición para obedecer. Puedes escuchar 100 prédicas, y continuar igual. Puedes leer muchos capítulos, y no permitir que ninguno confronte tu vida. Puedes conocer versículos de memoria y continuar gobernado por el orgullo. La transformación no ocurre por la cantidad de palabras que llegan a tus oídos. Ocurre cuando una verdad entra en tu corazón y produce obediencia. El que escucha vivirá seguro. Esto no significa que nunca tendrá problemas. José escuchó a Dios y fue vendido como esclavo. Daniel obedeció
y fue lanzado al foso de los leones. Los discípulos siguieron a Jesús y enfrentaron persecuciones. Pablo fue fiel y sufrió naufragios, prisiones y golpes. La seguridad bíblica no significa ausencia de tormentas, significa presencia de Dios en medio de la tormenta. Significa que el viento puede golpear tu casa, pero no podrá arrancarte de las manos del Señor. Significa que puedes pasar por un valle oscuro y continuar diciendo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Significa que aunque no conozcas el mañana, sabes quién sostiene tu vida. El que escucha vivirá tranquilo y sin temor del mal, no porque el mal no exista. Sino porque la sabiduría de Dios le permite reconocerlo, evitar muchas trampas y confiar cuando no puede controlar las circunstancias. Aquí vemos cómo Proverbios 1 comienza a conectarnos con toda la Biblia. La Biblia entera presenta dos voces: la voz de Dios y la voz de la tentación. Dos caminos: el camino de la vida y el camino de la destrucción. Dos actitudes: la humildad del sabio y el orgullo del necio. Dos respuestas: escuchar o rechazar. Dos resultados: vida o muerte. Bendición o consecuencia. Y en el centro de toda la Escritura encontramos a Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como la sabiduría de Dios. Jesús no solamente enseñó palabras sabias, Él es la revelación perfecta del Padre. En Él vemos cómo es Dios. En Él encontramos el camino de regreso. En Él recibimos perdón por las veces en que rechazamos la sabiduría. En Él encontramos fuerza para comenzar nuevamente. Tal vez al escuchar este mensaje conoces que durante mucho tiempo has seguido tus propios consejos. Tal vez estás viviendo las consecuencias de decisiones apresuradas. Quizá entraste en una relación que Dios te advirtió que no comenzaras. Quizá tomaste una decisión financiera movido por la ansiedad. Quizá te alejaste de personas que querían ayudarte. Quizá rechazaste una corrección porque tu orgullo estaba herido. Quizá has estado alimentando pensamientos que están destruyendo tu paz. Pero escucha esto: mientras tengas vida, todavía puedes volver tu corazón a Dios. No necesitas fingir que todo está bien. No necesitas justificar cada error. No necesitas esconderte. Puedes decir: Señor, me equivoqué, seguí mi camino, desprecié consejos, pensé que sabía lo que estaba haciendo, pero hoy quiero escucharte. Dios no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Él puede restaurar lo que parece perdido. Puede darte sabiduría para reparar relaciones. Puede enseñarte a ordenar tus finanzas. Puede darte fuerza para abandonar un hábito. Puede ayudarte a pedir perdón. Puede abrir tus ojos para que no repitas el mismo ciclo. Tal vez no podrás cambiar las decisiones que ya tomaste, pero con Dios puedes cambiar la dirección. Seguirás a partir de hoy. Eso es sabiduría. Sabiduría no es nunca haberse equivocado.
Sabiduría es aprender a escuchar a Dios antes de continuar avanzando en la dirección equivocada. Proverbios 1 nos deja una pregunta. ¿A qué voz estás escuchando? Cuando tienes miedo, ¿escuchas la voz de Dios o la voz de la ansiedad? Cuando estás enojado, ¿escuchas la sabiduría o el deseo de venganza? Cuando aparece una oportunidad, oras antes de decidir o actúas por impulso. Cuando alguien te corrige, ¿reflexionas o inmediatamente te defiendes? Cuando la Biblia confronta una actitud, ¿te sometes a la verdad o buscas una explicación para continuar igual? No basta con decir que creemos en Dios. La verdadera fe también se demuestra en nuestra disposición para escucharlo. Hoy, antes de terminar, quiero invitarte a hacer una oración. No la escuches solamente como palabras pronunciadas por otra persona. Haz la tuya. Presenta delante de Dios tus decisiones, tus miedos, tus errores y tu futuro. Oremos. Señor Dios, Padre lleno de amor y misericordia, hoy me acerco a tu presencia reconociendo que necesito tu sabiduría. Muchas veces he tomado decisiones guiado por mis emociones, mis deseos, mis temores y mis propios pensamientos. He querido controlar mi vida, sin preguntarte cuál era tu voluntad. He despreciado consejos, he ignorado señales, y he seguido caminos que no produjeron paz. Perdóname, Señor. Quita de mí todo orgullo que me impide reconocer mis errores. Dame un corazón humilde, sensible y dispuesto a recibir tu corrección. Enséñame a temerte, no con un miedo que me aleje de ti, sino con una reverencia profunda que me lleve a obedecerte. Que tu voz sea más fuerte que mis impulsos, que tu verdad sea más fuerte que las opiniones de las personas, que tu palabra sea la lámpara que ilumine mis decisiones. Señor, dame discernimiento para reconocer las propuestas que parecen buenas, pero esconden destrucción. Ayúdame a identificar las personas, ambientes y conversaciones que están alejando mi corazón de ti. Dame valor para decir no cuando sea necesario. Dame fuerzas para alejarme de todo lo que contamina mi mente. Debilita mi fe y destruye mi paz. No permitas que el deseo de ser aceptado me haga abandonar mis valores. No permitas que la necesidad de dinero me lleve a actuar sin integridad. No permitas que la soledad me haga entrar en relaciones que traerán dolor. No permitas que la ansiedad decida mi futuro. Espíritu Santo, habla a mi corazón. Muéstrame lo que necesito cambiar. Recuérdame las palabras de Jesús. Corrige mis pasos antes de que llegue a lugares de los cuales sea difícil regresar. Dame la sabiduría para escuchar, la humildad para aprender y la obediencia para actuar. Padre, también te presento las consecuencias de mis errores. Tú conoces las decisiones que hoy me producen dolor. Conoces las puertas que abrí, las palabras que dije, las oportunidades que perdí y las relaciones que dañé. Te pido que me des sabiduría para reparar lo que todavía puede ser reparado. Dame fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar y ayúdame a
construir un futuro diferente bajo tu dirección. Que a partir de hoy, no viva confiando solamente en mis propios consejos. Quiero escucharte, quiero caminar contigo, quiero aprender de tu palabra. Quiero vivir con prudencia, justicia, integridad y paz. Guarda mi casa, guarda a mi familia, guarda mis pensamientos, guarda mis decisiones, que la sabiduría de lo alto gobierne cada área de mi vida. Y cuando llegue la tormenta, recuérdame que mi seguridad no depende de la ausencia de problemas, sino de tu presencia conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 1 nos recuerda que Dios continúa llamando. La sabiduría todavía levanta su voz. Todavía existe una oportunidad para aprender. Todavía puedes cambiar de dirección. Todavía puedes construir una vida guiada por Dios. El principio de la sabiduría es reconocer al Señor. El camino de la sabiduría es escuchar su corrección. Y el resultado de la sabiduría es una vida que, aun en medio de las tormentas, permanece segura en las manos de Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Suscríbete al canal Fuerza en la Tormenta para recibir más mensajes, reflexiones y oraciones que fortalecerán tu fe. Y comparte este video con una persona que está a punto de tomar una decisión importante. Tal vez Dios quiera usar este mensaje para protegerla de un camino equivocado y mostrarle una nueva dirección. Que el Señor te dé sabiduría, que guarde tus pasos. Que ilumine tus decisiones, y que, desde hoy, su voz tenga la última palabra en tu vida.